cambié el mensaje. Tenía la continuación de ayer. Pero en serio, anoche me acosté y puse la Biblia hablada. Y me dormí. Y esta mañana cuando me desperté, pongo la Biblia y se había detenido en Filipenses capítulo 2. Y lo leí y digo, justo esto es el mensaje de la Navidad. Así que quiero predicar Filipenses capítulo 2. Señor, gracias por tu palabra. Amén. Gracias porque tu palabra es la verdad, Señor. Gracias porque tu palabra nos edifica, nos alienta, nos enseña, nos corrige y nos ayuda a formar a Cristo en cada uno de nosotros. Te pedimos que esta palabra sea de bendición para todos. Que el Señor, el Espíritu Santo, la use para revelarnos a Jesús y que cada día podamos parecernos más a Él. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo escribe a los filipenses. La iglesia de Filipos estaba en Macedonia. ¿Se acuerdan la historia del carcelero de Filipos? Cuando Pablo llega a Filipos, en una colonia romana, y se va a un río donde se enteró que iban las mujeres todas las tardes a orar. Entonces se va al río, a la orilla del río, y encuentra a un grupo de mujeres que se reunían para hacer oraciones. Entre ellas había una tal Lidia, que era vendedora de púrpura, y escuchó el mensaje del Señor y se convirtió. Una vendedora de púrpura era una persona de dinero. La púrpura era un color que usaban los reyes, los ricos, los poderosos. Era una tela muy costosa. Para vender púrpura había que ser de la alta sociedad. Y la prueba está que Pablo después, cuando se va de Filipos y va a distintos lugares, desde Filipos le manda una ofrenda para sostenerlo. Cuando él escribe esta epístola, justamente la escribe como respuesta a una ofrenda que le habían llevado a Roma. Él estaba preso en Roma cuando escribió esta epístola. Y le habían llevado una ofrenda, y entonces le escribe esta carta agradeciéndole esa ofrenda. En Filipos fue azotado con varas. ¿Sabe lo que es un azote con varas? Un azote con varas es terrible. Había azote con un látigo. Los romanos usaban un azote que se llamaba azoto, de ahí viene la palabra azote, que era un látigo con 3 o 4 tiras de cuero y una bolita de acero, de hierro, de plomo en cada punta. Pero la bala era terrible porque las balas eran un manojo de balas, de madera, que cada vez que pegaban le abrían surcos en la espalda. Y a Pablo lo habían castigado porque había una mujer que tenía una criada, que tenía un demonio de adivinación. Y esa criada le daba mucho dinero porque cobraba dinero para adivinar el futuro de la gente. Y esa criada iba detrás de Pablo y de los apóstoles en Filipos, gritando: estos son siervos del Dios Altísimo que le muestran el camino de salvación. Y Pablo se cansó de que varios días, todos los días venía detrás de ellos gritando y molestándola. Se cansó y se dio vuelta y dijo: te ordeno en el nombre de Jesús que saca de esta mujer al demonio que tenía la adivinación. Salió el demonio de adivinación y los amos lo denunciaron a Pablo porque ya habían perdido la ganancia que esa mujer le daba. Ya no adivinaba más nada, se había ido el demonio de adivinación. Y entonces lo detienen y lo meten preso, lo azotan con varas y lo meten en el calabozo más adentro. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Yo cómo estaría? Si me castigan con varas, me dan 30 y pico de azotes con varas, me abren toda la espalda y me meten en un calabozo y me ponen un cepo. ¿Saben qué es un cepo, no? Un cepo es una madera donde ponían los pies y las manos, y ponían otra madera arriba y quedaba como si fuera esposa. Quedaba prisionero, imposibilitado de moverse.
Dice que estaba Pablo y Silas en el cepo, en el calabozo de más adentro, y le dijo a Pablo a Silas, alabamos al Señor. Y Silas le habrá dicho, yo no doy más, me duele la espalda, me duelen las heridas, vamos a cantar himnos al Señor. Y se pusieron a cantar himnos al Señor. Tremendo, ¿no? Cantaron himnos al Señor y dice que fueron tan poderosos los himnos que hubo un terremoto. La alabanza produce terremotos. Hubo un terremoto y las puertas de la celda se abrieron. El cepo se rompió en dos y quedaron libres. Y el carcelero romano, el encargado de cuidar la cárcel, tenía una norma: si se escapaba un preso, lo mataban. Y moría con vergüenza por haber sido negligente. Entonces lo que acostumbraban a hacer en ese caso era suicidarse. Sacó la espada y se quiso matar. Pero Pablo, cuando vio que se quería matar, le gritó: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Y dice que el carcelero, pidiendo luz, se acercó y le dijo: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Recibe a Jesús, dice. Y el carcelero a la madrugada lo llevó a la casa de él, se ve que estaría cerca de la cárcel. Le lavó las heridas, le dio de comer, lo atendió y se bautizó con todos los suyos. Esa es la historia de Pablo en Filipos. Y ahora Pablo está en Roma y los filipenses, una vez más, le mandan una ofrenda que le ayudaba a sostenerse, porque en Roma, recuerdo que él vivía en una casa alquilada. Entonces le ayudaban para que tuviera fondos. Y les escribe esta carta, gracias, donde tiene mucho que ver con la Navidad, como decía antes. Dice en el capítulo 2, versículo 1. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Se pregunta. ¿Existe algún consuelo en su amor? Le pregunto yo a ustedes. ¿Existe algún consuelo en el amor de Cristo? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Es difícil. Nosotros lo comprobamos en todo lo que estamos haciendo. Tenemos que trabajar con el mismo pensamiento y el mismo propósito, pero somos todos distintos. Y entonces uno quiere poner una cosa en un cartel, otro quiere poner otra. Es lógico, somos así. Pero Pablo dice: yo quiero que tengan el mismo pensamiento, que tengan un mismo sentir. No sean egoístas, dice el versículo 3. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los de los demás. En el mundo de hoy en día predomina un pensamiento egoísta. Sálvese quien pueda. Yo, después yo, y por último los demás. Hay un pensamiento egoísta, todos queremos nuestro propio bien. Y aquí Pablo dice: no, consideren a los demás como superiores. Yo tengo que verlos a ustedes como que ustedes son superiores a mí. No que yo soy más importante, ustedes son más importantes. Y en el caso de los pastores es así, porque los pastores somos sirvientes, siervos de Jesucristo. Y ustedes tienen que mirar a los demás y pensar que los demás son más importantes que ustedes. No se crean tan importantes. A veces nos creemos tan importantes y no somos tan importantes. Lo único que nos hace importantes es Cristo. Amén. Sin Jesús no somos nada. Sí, si algo valemos, si en algo tenemos algún valor en la vida,
es porque Cristo está en nosotros. Pero sin Cristo somos basura. Sin Cristo no somos nada. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, casi nada los pies. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y aquí está el mensaje de la Navidad que Jesús decía antes. Aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Aunque Él era Dios, no nos damos cuenta de la magnitud de lo que eso significa. Jesús es Dios. Pero Él no consideró ser igual a Dios, dice, ser Dios, como algo a lo que agarrarse. Sino, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Renunció a su divinidad. Renunció a ser Dios. Nosotros en la vida queremos progresar, queremos prosperar, queremos cargos, queremos ser importantes, queremos triunfar. Jesús hizo lo contrario. Él, siendo Dios, no estimó que ser Dios fuera algo importante, porque había algo en su visión, y en su visión eras tú y era yo. Era nuestra condición. Y Él veía nuestro destino final. Él veía el juicio final. Él veía dónde íbamos a ir a parar. Y entonces, por amor a nosotros, se despojó de su divinidad. No se despojó de ser rico. No se despojó de ser famoso. Se despojó de ser Dios. Casi nada. Renunció a los privilegios de ser el creador del cosmos, el creador del universo, el creador de la tierra, el creador del hombre. Renunció a todo eso por amor a nosotros. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. No es que se hizo hombre. Si se hubiera hecho hombre ya era mucho. Pero se hizo esclavo. Esclavo de Dios. Él no tenía voluntad propia. Mi voluntad es hacer lo que tú me mandaste a hacer, le dice el Padre. Mi voluntad es obedecerte. Como un esclavo. Renunció a tener iniciativas. Renunció a tener proyectos. Renunció a formar una familia. A vivir una vida normal. Y adoptó la posición de esclavo. La posición de esclavo no tiene futuro. ¿Qué futuro tiene un esclavo? Yo cuando pienso en Israel, ¿cuántos años tuvo el Egipto esclavo Israel? ¿Se acuerdan? 400. Se dice pronto, ¿no? 400 años. 400 años. Imagínense que durante 400 años todos los hijos y nietos y bisnietos y generaciones que van naciendo nacen esclavos, sin posibilidad de libertad, sin posibilidad de tomar decisiones, de hacer una vida normal, sirviendo la voluntad de otros, bajo el látigo, bajo el rigor, y sin salario, y sin sueldo, y sin futuro, y sin esperanza, solamente por un plato de comida, roñoso. Así, dice que él no se hizo hombre, sino que adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Tremendo. Y murió en una cruz. Podía haber muerto de una enfermedad, de mil maneras, pero murió de la forma más ignominiosa que hay, de la forma más triste. ¿Qué pasaría si uno de nuestros hijos muere prisionero o delincuente, como él murió como un delincuente?
qué deshonra para la familia, qué deshonra para Dios. Él murió siendo inocente, llevando todas sus culpas y todas las mías. Y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Es tremendo. La humillación trae exaltación. Por eso dice Pablo, hayan ustedes ese mismo sentimiento de Cristo Jesús, porque el final es glorioso. El camino es triste, el camino trae sufrimiento, el camino quita esperanza, pero el final es glorioso. Porque al final dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo de los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todas las huestes celestiales y lo que no conocemos. Todo dobla su rodilla hoy en día delante de Jesús. Y en la tierra, hoy en día no todo dobla su rodilla delante de Jesús en la tierra, pero llegará el día que hasta Putin y todos los grandes gobernantes que se creen tan poderosos y que hacen tantos desastres doblarán su rodilla y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Se hace la tarde para ellos, pero lo harán. Dice la palabra de Dios que el día final, el juicio final, toda rodilla se doblará y todo el mundo confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hasta los que no creen van a doblar sus rodillas y van a reconocer a Jesucristo. Y no solo eso, dice que todo en el cielo dobla sus rodillas y en la tierra doblen y doblarán sus rodillas, sino que también debajo de la tierra. Debajo de la tierra es el lugar que creían los judíos, era el Hades, el lugar reservado para los muertos, el infierno, lo que solemos decir, un lugar de reposo hasta el juicio final. Los demonios doblarán sus rodillas. Los demonios van a reconocer que Jesucristo es el Señor. El diablo mismo va a reconocer que Cristo es el Señor. Aleluya. Vale la pena la humillación. Vale la pena la humildad. Pero nosotros queremos tener la gloria hoy. No nos gusta humillarnos. No nos gusta que nos miren por debajo, por encima del hombro. Nos gusta figurar. Por eso insisto en lo que dice, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nació como hombre, como decíamos ayer, como un bebé indefenso en el pesebre. No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. En original la palabra que aparece despojó significa que cuando uno se quita una ropa vieja que no sirve a tirar la basura, los despojos, lo que no sirve para nada. Se despojó de su divinidad. El ser Dios lo tiró a la basura. Renunció a ser Dios. No le importó. Porque si no, no estaríamos aquí nosotros hoy. Sino que Él quiso ocupar nuestro lugar, despojándose de su divinidad, tomando forma de Juan José, y clavó en la cruz, dice en otro lado Pablo, el acta de los decretos que nos era contraria. En la cruz se clavaba encima del delincuente la sentencia judicial. ¿Por qué motivo? Los dos ladrones que estaban a los lados de Jesús seguro que tenían sobre la cruz un cartel. Este está aquí por ladrón. Este está muriendo por haber robado. Jesús decía, este está aquí porque es el rey de los judíos. Jesús Nazareno. Y dice Pablo que eso representaba el acta de los decretos. El acta del decreto era en la sentencia judicial que el juez daba en el juicio. Cuando condenaba a alguien,
emitía un acto de decreto. Y a veces cuando no era de muerte el acta de decreto, cuando era una sentencia para pasar años en la prisión, le daban el pergamino ese que se llamaba acta de decreto. Y cuando salía de la cárcel, que cumplía la condena, la persona, el juez le ponía consumado es. Entonces, si alguno lo quería detener de vuelta por lo que había hecho, yo ya pagué. Es consumado, se ha completado la paga, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús dijo, consumado es. Entonces, cada vez que el acusador va a presentarse delante de Dios, iba con acusaciones con respecto a lo que tú haces, porque metemos la pata cada momento, nos equivocamos en cada circunstancia. Iba delante del Padre, el acusador. Tenemos, si alguno hubiere pecado, dice el apóstol, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. El Señor dice, no, yo pagué por él. Yo pagué por él. Él subió al cielo y lo importante no es la sangre que cayó en la cruz del Calvario, aunque tiene su importancia. Lo importante es que él subió al cielo y fue al propiciatorio no hecho de manos humanas. Fue al propiciatorio celestial que hizo Dios, donde estaban representados todos nuestros pecados. Hay dos querubines mirando hacia adentro. Uno veía nuestros pecados y el otro demandaba la paga del pecado. ¿Cuál es? La muerte. Exigía la muerte del culpable. Y Jesús subió al cielo, fue al propiciatorio celestial, dice Hebreos, y derramó hasta la última gota de su sangre. Y está permanentemente para siempre allí en el cielo. Bendito sea el Señor. Haya, pues, en ustedes ese mismo sentir de humildad que hubo en Cristo Jesús, que es el mensaje de la Navidad. Un mensaje de humildad, renunciando a su divinidad, renunciando a ser Dios y naciendo humildemente en un pesebre sin cuna, como hombre, despojándose de la divinidad. Bendito sea el Señor. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Señor, ayúdanos a ser ejemplo tuyo, a seguir tu ejemplo, a ser seguidores de ti. Que tengamos ese sentir que hubo en ti, Señor. Que no estimemos a los demás como menores, sino como más importantes. Que no nos creamos más importantes que los demás. Que asumamos nuestro verdadero papel, nuestro rol de pecador. Y que deseemos lo mejor para nosotros. Porque eso es lo que tú hiciste, Señor. Y nos diste ejemplo. Ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. Que tengamos ese sentir, que nos despojemos de toda soberbia, de toda altivez, de todo orgullo, de toda vanidad. Que seamos humildes, Señor, como tú lo eres. Gracias porque nos diste ejemplo. Ejemplo se da a que hagáis lo que yo os mando. Te daremos toda la gloria que a ti pertenece, en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.